Hoy nuestro tema, hermanos, es lo que vendría a ser la primer parte de lo que ya vamos a llamar economía, que ya nuestro hermano José hizo la introducción pertinente. Voy a compartirles en pantalla una presentación que vamos a estar utilizando a todo lo largo de este tema. Y como siempre que yo tengo la oportunidad de compartir un estudio, siempre pongo ahí los espacios en redes sociales donde ustedes pueden seguirme, donde ustedes pueden participar conmigo, compartir todos los materiales que estamos constantemente generando, suscribirse, etcétera. Pero quiero aprovechar, hermanos, estos primeros minutos para poder dar una muy pequeña introducción sobre algunos elementos básicos que vamos a estar usando a lo largo de toda la serie llamada Geoeconomía. Lo primero, esta serie, hermanos, está planeada para hacerse en 5 sesiones. Sin embargo, conforme avancemos en el tema, seguramente ustedes van a darse cuenta que el material y la información que da respaldo a estos temas es muy amplia. Así que puede darse la posibilidad de que algunos temas tengamos que verlo en 2 sesiones, lo que implicaría que extenderíamos el plan original de 5 semanas. De ser así, mis hermanos, agradezco su comprensión. Me interesaría entonces que, al hacer esto, veamos bien con detalles todos los aspectos que deben entenderse para comprender por qué la geoeconomía, la economía del mundo, está detrás de todo el proceso profético del cual la Biblia nos habla que está por suceder. Entonces, quisiera que tuvieran presente eso, la posibilidad de que la serie de 5 tenga que extenderse. Siguiente detalle, hermanos, vamos a hablar sobre geoeconomía. Cuando se habla sobre geoeconomía, lo que se pretende decir es que se va a hacer un análisis de la economía, pero de todo el mundo, como si la economía de todo el mundo fuera un solo bloque económico. O sea, no vamos a analizar la economía de un país específico, pero sí vamos a hablar de cómo la economía de ese país específico se conecta con el gran bloque de la economía mundial. Por eso este tema, que ustedes recibieron la invitación, recibe este nombre, geoeconomía. Ahora bien, conforme avancemos, yo voy a explicarles por qué, bajo el concepto de geoeconomía, nosotros vamos a tener un acercamiento a las profecías de la Biblia. Así que, hermanos, si ustedes están listos, vamos a iniciar. Pero, hermanos, también, si es que más adelante, cuando el tema termine, ustedes tienen alguna pregunta y el tiempo que tenemos destinado para este estudio no permite que ustedes puedan hacer esas preguntas, en el chat que acompaña a esta transmisión, que ustedes usualmente lo encuentran aquí en la parte de abajo, yo he dejado ya mi número telefónico para que a través del servicio de mensajería de WhatsApp, si algún hermano desea, yo puedo responder alguna pregunta teniendo más tiempo. Si el material que les comparto el día de hoy y en los miércoles siguientes va a llamar su atención porque hay mucha información para respaldar lo que compartiré y quisieran tener las presentaciones, las gráficas, incluso el texto escrito sobre el cual yo me baso para hacer la presentación que ven. Con todo gusto, hermanos, ustedes pueden enviarme un mensaje y yo les hago llegar el material para que puedan utilizarlo. Así que entonces, hermanos, entremos en el concepto geoeconómico, en un enfoque que, por lo menos yo les puedo decir, antes de esta serie de temas, yo no he visto que nunca se dé un acercamiento a la profecía de la Biblia desde un punto de vista geoeconómico. Y cuando yo empecé a preparar estos temas, hace alrededor de unos 5 o 6 años, han sucedido toda una serie de cosas alrededor del mundo que han corroborado lo que en su momento se escribió y que ustedes lo van a conocer, solo que aquí yo se los pondré actualizado al día. Estén pendientes. Mis hermanos, empecemos. Geoeconomía. El plan del diablo para los últimos tiempos. Y los planes del diablo indudablemente pasan por la economía. El tema que hoy nos ocupa
lleva por título Importancia del dinero en la profecía de la Biblia. La importancia del dinero en la profecía de la Biblia. Hermanos, hay sin lugar a dudas excelente material cristiano donde nosotros podemos ir a estudiar todo lo que tiene que ver con las profecías o los eventos proféticos que aún faltan por cumplirse. Es más, les puedo decir que podríamos llenar bibliotecas enteras con todo lo que se ha escrito sobre los tiempos por venir. Y no dudo, hermanos, que muchos de los que estamos aquí hemos tomado tiempo para sumergirnos en eso y hemos descubierto seguramente información importantísima, muy valiosa y afortunadamente muy fácil de entender para poder arrojar un poco de luz a los pasajes de la Biblia sobre la profecía, sobre los eventos proféticos o escatología, otra manera de llamarla, que arrojan mucha luz sobre esos eventos. Pero hay un aspecto que a veces no se toma mucho en cuenta en todo el desarrollo de los eventos proféticos, que es el aspecto económico. Más adelante entenderemos por qué el nombre de por qué el título que da nombre a que es el primer tema de esta serie. Ahora bien, lo primero que tenemos que entender, hermanos, como lo pueden ver en pantalla, es que la Biblia es muy clara en el sentido de advertirnos que nosotros nos encontramos en lo que se podría llamar los últimos tiempos. Algo que Jesucristo, por su parte, en su enseñanza, él definió como los tiempos de los gentiles. Observen esta cita en la pantalla que seguramente muchos de ustedes conocen. Jesucristo en Lucas capítulo 21 dijo las siguientes palabras: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos viviendo los tiempos de los gentiles, los últimos tiempos, los eventos proféticos que deben suceder antes de que Dios establezca su reinado en esta tierra. Ahora, ¿por qué Jesús le llama los tiempos de los gentiles? Porque se está refiriendo a una etapa de tiempo donde el predominio mundial estaría en manos de naciones no judías, o sea, Israel y la ciudad sagrada Jerusalén dejarían de ser, y de hecho en esta etapa estamos, dejarían de ser el centro de los eventos mundiales, la nación eje alrededor de la cual todo deba suceder, para esa posición de eje, epicentro de todos los eventos sociales, ese eje recayendo en manos de naciones gentiles. Y en estos tiempos estamos, los últimos tiempos, los tiempos de los gentiles. Como les insistía yo en la introducción, no es la intención de estos temas concentrarnos en los eventos proféticos que suceden durante los tiempos de los gentiles, sino en otro aspecto, que vuelvo a insistir, antes de estos temas yo no lo he visto desarrollado en ningún manual, en ningún libro, en ninguna enciclopedia de escatología. Por eso creo que estos temas pueden ser muy reveladores para podernos mostrar a ti y a mí que indudablemente estamos extremadamente cerca de que se sucedan eventos proféticos que forman parte de esto, a lo que podemos llamar los últimos tiempos o los tiempos de los gentiles. Cambiando de pantalla, quisiera comentarles, hermanos, que dependiendo el estudioso de profecía que nosotros consultemos o dependiendo la interpretación de los eventos proféticos, se cree que aún todavía hay 6 grandes eventos proféticos que deben ocurrir. Algunos opinan que más, otros opinan que menos. Recuerden, nosotros no queremos concentrarnos en estudiar detalladamente estos eventos, sino algo que está detrás de estos eventos. Algunos opinan que los eventos que yo voy a poner en su pantalla tienen que suceder en un orden distinto. De hecho, yo no los puse en un orden específicamente cronológico. Así que alguien puede pensar que un evento antecede a otro
u otro evento va después. En verdad, lo único en lo que sí les puedo decir que todos aquellos que escudriñamos las profecías estamos de acuerdo es que dichos eventos van a suceder. Y eso es completamente cierto para todo aquel creyente que usa la Biblia como fundamento de lo que cree, para aquel que usa la Biblia como un faro que alumbra hacia estos últimos tiempos donde nosotros estamos ahora viviendo. Y se cree, hermanos, que hay un primer evento, el cual Ezequiel 28 llama la invasión de Gog, y que, dependiendo la interpretación, se sugiere que es una invasión armada encabezada por Rusia, que va al frente de una coalición de países que decide atacar a Israel. Mis amados hermanos, insisto por tercera vez, el enfoque de estos estudios de geoeconomía no es ahora adentrarnos a ver al detalle Ezequiel capítulo 28, lo que implica la profecía, si es verdad, si no es verdad, a qué se refiere o no. Nosotros vamos a ver algo que tiene que estar detrás en el respaldo de estos eventos, pero yo lo señalo para que entendamos que estos eventos son como un marco profético donde se va a estar desarrollando todo lo que está por venir en los próximos años, para que lo tengamos presente y nos demos cuenta cómo realmente este fundamento del que yo les voy a hablar sí es muy claro en estos eventos. Entonces, se cree que un evento profético escatológico que aún todavía debe cumplirse es esta invasión armada. Después de ello, se cree, según lo afirma Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que se va a llevar a cabo la firma de un pacto de paz entre Satanás y el pueblo de Israel. En este caso, Satanás, en el pasaje que yo les refiero, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, es denominado el príncipe que ha de venir. Así que el príncipe que ha de venir firma un pacto de paz con Israel, lo que implica el inicio de un periodo de supuesta paz que nosotros conocemos como el periodo de gran tribulación, porque así es como lo llamó Jesucristo. Pero también existe el arrebatamiento de la iglesia redimida, de lo que nos habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde se entiende con toda claridad que, como dice el texto de la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, decía Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Después de ello, también existe, ya les decía yo, ese periodo de paz que es conocido como el tiempo de gran tribulación, que fue el nombre que Jesús le da a este periodo. Después de ello, también se habla de un periodo donde se lleva a cabo el retorno literal, físico de Cristo a la tierra, para entonces abrir como número 6 el periodo del reinado milenial de Cristo en la tierra. Bien, los últimos tiempos, diríamos que abarcan los eventos que yo señalé con el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Entonces, estos eventos, hermanos, proféticos que están por venir, ciertamente, así lo creemos, no son otra cosa más que el intento final de Satanás de poder gobernar sobre la criatura de Dios, porque ese es el propósito principal de Satanás. Recuerden que desde el momento en el cual este querubín protector toma la decisión de ponerse en contra de la autoridad de Dios, dentro de su corazón surgió un pensamiento: subiré a lo alto, me sentaré en el trono, seré semejante al Altísimo. Satanás quiere gobernar sobre la creación de Dios. Esa es su meta y ese es su propósito. Los cristianos creemos que en ese periodo de tiempo que aún falta, que tiene que ver con los tiempos de los gentiles, Satanás lanzará ese último intento para gobernar sobre la creación de Dios, utilizando principalmente, aunque no únicamente, a un personaje, a un ser humano
rendido totalmente a su voluntad y dominio del diablo, a quien el cristianismo, en, diríamos, una idea que se ha popularizado, le ha llamado el anticristo, aunque la Biblia le llama de otra forma, le llama inicuo, le llama hombre de pecado. Entonces, durante los tiempos de los gentiles que aún faltan, vamos nosotros a ver, hermanos, mucha actividad de Satanás queriéndose enfocar en el dominio de la creación de Dios a través de este agente humano. Y si nosotros estamos cerca de el final de estos últimos tiempos, entonces tenemos que ir viendo cómo este plan poco a poco se manifiesta más. Ahora bien, si pensamos qué debe hacer Satanás para poder ejercer un dominio total sobre este planeta, indudablemente, como dice la pantalla que acaban de ver, para lograr un control total, Satanás debe de tener una influencia total, completa, sobre tres aspectos. Sobre lo que nosotros llamaríamos el aspecto político, el ejercicio de los gobiernos humanos, sobre el aspecto religioso, que tiene que ver con el ejercicio de las creencias y la voluntad de los seres humanos, y el aspecto social, que tiene que ver con la forma en que los seres humanos interactuamos los unos con los otros. Para que Satanás pueda echar a andar ese último plan sobre este dominio que él quiere ejercer en el mundo, estos tres aspectos deben de estar bajo total control de él. Ahora bien, hace algunos años, un pensamiento me llevó al desarrollo de estos temas. ¿Existe algún factor común? Ese fue el pensamiento. ¿Existe un punto común, un fundamento, algo que pueda sostener a los tres aspectos que ustedes están viendo en la pantalla? El aspecto político, religioso y el aspecto social. ¿Existe un algo de lo cual dependan los tres cuadros que estamos viendo ahí? Y el reflexionar mucho y observar mucho lo que estaba sucediendo en el mundo me hizo llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, existe un aspecto que sustenta y sostiene esos tres aspectos. Porque si vemos al mundo en un sentido político, hay demasiadas diferencias políticas en el mundo actual como para pensar que el mundo se va a unir a favor de un plan demoníaco de dominio total. Si nos vamos al aspecto religioso, los fundamentalismos y los fanatismos religiosos nos hacen ver que es complicado, mas no imposible, que se pueda levantar un ejercicio de dominio único religioso. Y lo mismo, nuestra sociedad actual tiene una diversidad tan enorme de pensamientos que cuesta mucho trabajo pensar que en estos momentos pudiera existir un factor común que hiciera que todas las personas se movieran en un solo sentido. No me van a dejar mentir, hermanos, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en si es saludable o no ponernos una vacuna. Ahora imaginen hacer que una sociedad se enfoque a tener un mismo pensamiento. Aclaro, no quiere decir que esto no sea posible. Claro que es posible, pero existe un algo, y eso es lo que le da sustento a la tesis de esta serie de temas, que existe un algo que puede a su vez controlar los tres cuadros que ustedes ven en pantalla, para entonces ahora sí poder ejercer un control total. ¿Cuál es ese algo? Sí, claro, el dinero. Por eso es que estos temas se llaman geoeconomía, porque vamos a analizar la economía del mundo, cómo se está comportando. Y mis hermanos, eso también para mí me lleva al punto de que es muy necesario compartir con ustedes el hecho de que como nosotros vamos a analizar las profecías, pero con un trasfondo económico, difícilmente nosotros vamos a encontrar un pasaje de la Biblia que específicamente nos hable sobre la economía en la profecía. Usted busque todos los pasajes proféticos que hay en la Biblia y solamente va a encontrar un pasaje que hace referencia
al factor económico que está detrás de las profecías. Por si alguno después en casa quiere consultarlo, bien, me estoy refiriendo a ese famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 13, a donde se dice, hablando de la bestia, una expresión que representa al anticristo, diciendo acerca de este personaje que no permitía a nadie ni comprar ni vender si es que las personas no tenían en su frente o en su mano derecha una marca. Ahí ustedes ven el único aspecto económico que aparece detrás de la profecía de la Biblia, donde vemos un mundo sin dinero en efectivo, donde solamente se compra en función de un código. Pero por favor, si ustedes creen que esto tiene que ver con los códigos de barras o los códigos QRs, hermanos, yo les voy a demostrar que se necesita mucho más que un código de barras para tener un mundo sin dinero. Por eso estos temas se enfocan en interpretar la economía del mundo y vamos a ver muchas gráficas, mucha información que yo se las voy a explicar en detalle. Incluso en alguno de los temas voy a compartir con ustedes una página de internet que en tiempo real es una información abierta para todo el mundo. Nos está demostrando que lo que la Biblia nos ha dicho con respecto a las profecías se está cumpliendo, pero ya llegaremos ahí. Ahora, ¿podemos nosotros de alguna manera confirmar con la Biblia que Satanás tiene la capacidad y el poder de poder establecer un plan económico para desde ahí controlar todos esos aspectos de los cuales, insisto, en tantos libros de profecía nos lo explican con tantos detalles? La respuesta sería que sí. Hay un respaldo bíblico. En 2 capítulo 4, que ha aparecido en su pantalla y que les escribo toda la cita, Pablo escribió estas palabras, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El aspecto que yo quiero resaltar es, observen la cita, léanla con detalle y vean la forma en que Satanás es referido en este pasaje. Pablo le llama Dios de este siglo, y eso habla de un ejercicio directo de poder en la voluntad permisiva de Dios. Sí, él tiene el poder, es el Dios de este siglo y tiene la capacidad, y espero demostrarles, de establecer un plan económico que conduce a varios propósitos. Llegaremos a ello en los temas que están por venir. Probablemente al final nos quedemos con algunas dudas de, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero, hermanos, yo debo reservarme mucha información porque eso es lo que se va a ir viendo en los temas siguientes. Pero si estos temas de geoeconomía llaman tu atención tanto como llamaron la mía para desarrollarlos, bien, pues entonces les invito que ahora vayamos a sumergirnos a la labor de invitar a más personas a que en los próximos estudios o puedan ver este mismo estudio a través de los espacios en redes sociales del Templo Bíblico, para que ellos conecten con este tema, porque tal vez es una forma en que tú puedas atraer personas que no quieren ver lo que está sucediendo y que aquí se los vamos a demostrar, pero con detalles precisos. Hay otro pasaje de la Biblia, hermanos, que va en el mismo sentido de este primero. Se los acabo de hacer aparecer en la pantalla. Lucas capítulo 4, versículo 6, registra una parte del episodio de la tentación de Jesús por parte de Satanás. Y en este episodio vemos cómo Satanás le dice a Cristo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien la quiero la doy. Conocemos lo que está pasando en el contexto. Satanás le está mostrando a Cristo todos los reinos de la tierra y le dice a Cristo, yo te voy a dar a ti todo el poder que puede existir sobre los reinos de la tierra y te voy a dar toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo se la doy a quien quiero. Y jamás vemos que Jesucristo intente debatir al diablo diciéndole, oh no, Satanás, ¿cómo crees? La gloria del mundo y de sus reinos no te pertenece a ti. Jamás vemos que Cristo desmienta la afirmación del diablo. Así que en la voluntad permisiva de Dios, Satanás tiene en su mano el gobierno del mundo,
tiene en su mano los tiempos de los gentiles y puede disponer de ellos para poder seguir el plan que él tiene para, recuerden, regir, gobernar sobre la creación de Dios. Entonces, mis hermanos, bajo este enfoque de lo que yo vengo hablando, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Tenemos que llegar a la conclusión de que no importa el evento social que pase en el mundo, siempre detrás tenemos que entender que existe una causa económica para los eventos que suceden. Si esta parte tal vez no se entendió, la trato de explicar de una manera más precisa con palabras más simples. Detrás de todo lo que pasa en el mundo, detrás de todo lo que pasa en el mundo, está una mano que se dirige por motivos económicos. Detrás de todo está el dinero. La masacre de civiles en Yemen, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte, este ejercicio de lo que se llama ingeniería económica que hace algún tiempo sucedió en la India, donde intentaron retirar de circulación casi todo el dinero físico, el establecimiento de la ruta de la seda para hacer una conexión económica la más grande del mundo que viaje desde China hasta Europa, el problema de la falta de recursos energéticos en Europa por el conflicto que hay con Rusia. Hermanos, absolutamente detrás de todo lo que ustedes se imaginen está el dinero. Y eso es lo que pretende demostrar esta serie de temas de geoeconomía, que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un interés económico que tiene la intención de cumplir un plan para que entonces el establecimiento del último gran imperio mundial encabezado con el anticristo pueda llevarse a cabo. Y, como solemos decir, hermanos, para muestra basta un botón, o en este caso varios botones. Quiero compartirles 3 eventos que han sucedido y que aparentemente no tienen ninguna conexión con lo económico, pero que yo les voy a demostrar que lo tienen, para que así se den cuenta cómo existe un plan económico mundial. Y saben que voy a demostrarles en un tema que se acerca, que sin darnos cuenta, aún incluso tú y yo, como creyentes, hemos contribuido a que ese plan económico se establezca. Se los voy a demostrar. A ver, pensemos, hermanos, un poco en los Estados Unidos de América. Y no se trata de pensar en los Estados Unidos porque es el país donde está establecido el templo bíblico 126. No, yo quiero hablar de los Estados Unidos porque yo espero demostrarles que los Estados Unidos como país es, diríamos que, uno de los últimos clavos que Satanás está poniendo en lo que podríamos llamar el ataúd de la economía del mundo tal y como la conocemos. Porque lo que yo les voy a explicar que ha sucedido en los Estados Unidos ya sucedió en Europa y lo mismo ya se hizo en el Oriente, porque todo sigue un plan que está pasando frente a nosotros, pero que tristemente no nos damos cuenta. Entonces, para que entendamos cómo detrás de todo evento grande que sucede en la sociedad existe un aspecto económico, quiero hablar con ustedes acerca de 3 presidentes de los Estados Unidos que los 3, lamentablemente, comparten el común denominador, el factor común de que sufrieron atentados y murieron. Y aparentemente no existe relación alguna entre esas muertes, pero existe. Y eso es lo que yo quiero demostrarles. En pantalla les pongo los nombres de estos 3 presidentes. Seguramente, hermanos, hemos oído hablar de ellos. Más allá de que pertenezcan a los países de origen de nosotros, son presidentes conocidos en todos los ámbitos sociales. Tal vez el de en medio, el cuadro verde, no lo sea tanto. Abraham Lincoln, James Garfield y también vamos a hablar de John F. Kennedy, que todo apunta hacia lo que ustedes ven en el cuadro azul, el establecimiento de un único gobierno mundial. Ahora, como ya les mencioné, ¿cuál es el factor común de estos presidentes de los que hablaremos?
que todos ellos sufrieron atentados y lamentablemente todos ellos perdieron la vida. Pero no es el magnicidio en sí, que así es como se le llama cuando muere una persona popular, magnicidio. No es el magnicidio en sí, sino lo que hay detrás del magnicidio. A ver, vamos por partes. Abraham Lincoln. Hermanos, ¿sabían ustedes que cuando Abraham Lincoln está en ese proceso tan fuerte que los Estados Unidos vivieron cuando hubo una guerra civil donde el norte contra el sur estaban trenzándose en batalla? ¿Sabían ustedes que Abraham Lincoln se encontró con un gran problema? ¿Cuál era ese gran problema? Que las guerras cuestan dinero y no poco dinero. ¿Sabían ustedes que cada día de la guerra reciente en Afganistán, cada día, solo un día, mantener al ejército de los Estados Unidos en Afganistán costó $100 millones cada día? Bueno, Abraham Lincoln hace muchos años se encontró con el mismo problema. Necesitaba hacer la guerra, pero no tenía dinero para ello. Entonces, el primer recurso de Abraham Lincoln fue atender la exigencia de los banqueros que le ofrecían dinero para que él pudiera hacer la guerra. Ahora, tengo que hacer un paréntesis porque para mí es muy necesario que entendamos que en este proceso de la charla y en los siguientes temas, cuando yo hablo de la banca, cuando yo hablo de los banqueros, no me estoy refiriendo a los dueños del Citibank, no me estoy refiriendo a los dueños del banco que tú quieras imaginar, que ves sucursales por aquí, por allá. No, no, no. Me refiero a otro concepto diferente que poca gente conoce y que lo explicaré en algún tema siguiente, pero para mí es importante aclararlo. Bueno, pues nuestro personaje en cuestión, Abraham Lincoln, se vio en la necesidad de tener que buscar recursos para poder costear la guerra. Pero él pronto se dio cuenta que buscar esos recursos de la banca implicaba que él iba a endeudar a su gobierno a lo largo de muchas generaciones, porque finalmente cualquier dinero que se pide prestado, creo que todos lo sabemos, debe pagarse y casi siempre con intereses. Entonces, estando Abraham Lincoln en esta encrucijada, entiende que tenía que buscar otra forma de poder generarse los recursos y entonces hizo caso de la sugerencia de alguien que le planteó una alternativa y esa alternativa fue: crea tu propio dinero, crea tu propia moneda, una moneda que no dependa de la banca. Por favor, hermanos, insisto por segunda vez, no hablo de los bancos. Más adelante en otro tema aclararemos el concepto. Un dinero que no estuviera ligado a la banca. Abraham Lincoln vio la conveniencia de generar su propio dinero que no dependiera de aquellos que querían endeudar a su gobierno y a su país. Y Abraham Lincoln tomó la decisión de hacerlo. En pantalla, ustedes ven una moneda que no existe más. Estas monedas que ustedes ven aquí, la historia las registra como los greenbacks de Abraham Lincoln, moneda que él creó para con esa moneda pagar la guerra. Y finalmente Abraham Lincoln entendió que su moneda iba a tener éxito si es que la gente confiaba en que esa moneda tenía valor. Y la gente confió. Abraham Lincoln costeó la guerra con los greenbacks. Abraham Lincoln ganó la guerra, pero después de eso, Abraham Lincoln fue asesinado. ¿Por qué motivo? Por un motivo económico, por el motivo de él querer establecer una forma económica diferente
de la que se venía imponiendo y se ha impuesto en todo el mundo. Vamos con el segundo ejemplo. Ahí ustedes ven un cuadro que dice James E. Garfield. Y en pantalla les pongo una imagen, pero, hermanos, aclaro, quien aparece en pantalla no es James E. Garfield. Quien aparece en pantalla es Andrew Jackson. Andrew Jackson, a quien ustedes lo encuentran en los billetes de $20, alguna ocasión cuando él estaba por terminar su gobierno, fue inquirido, se le preguntó a Andrew Jackson cuál creía él que había sido el logro más importante de su gobierno. Sus palabras fueron, se las puse en la pantalla: yo maté al banco. Pero por favor, Jackson no se estaba refiriendo, insisto, a los bancos, a otro concepto del que hablaremos después. De hecho, seguramente algunos de ustedes lo saben, Andrew Jackson sufrió un intento de asesinato, donde en un mitin público una persona directamente se acercó a dispararle a unos centímetros, pero en tiempo de frío, esa arma metálica se encasquilló, se atoró y no pudo disparar. Pero de hecho, él sufrió un atentado que no se consumó y terminó su mandato y estableció leyes para limitar el poder y la influencia de la banca. Por eso es que él afirmaba que el mayor logro de su gobierno era que él había matado a la banca. Cuando Andrew Jackson deja el gobierno, entra en su lugar James E. Garfield, ahora sí, a quien se refiere el nombre que aparece en el cuadro verde. Y saben, James E. Garfield, recibiendo esta herencia de Andrew Jackson, tomó la decisión de continuar la misma línea, limitar el poder de la banca. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que James E. Garfield, el sucesor de Andrew Jackson, también fue asesinado. Y ya les decía yo, quería yo referirme a John F. Kennedy, creo, sin exagerar, tal vez el presidente más conocido de los Estados Unidos. Y todos sabemos el destino que tuvo este John F. Kennedy. Y todos sabemos que él sufrió un atentado en la ciudad de Dallas, cómo se llevó a cabo el atentado, cómo fue apresado aquel que cometió el magnicidio, cómo se habló de que tenía conexiones con gobiernos comunistas, cómo fue apresado y después, mientras estaba en proceso, a su vez fue asesinado. Pero lo que pocos saben es lo que sucedió 4 meses antes eh, de que Kennedy fuera asesinado. ¿Y qué cosa fue lo que sucedió? Algo bien sencillo. Kennedy se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta Abraham Lincoln y de lo mismo que se dio cuenta Andrew Jackson, que en los Estados Unidos había un poder enorme que se le había otorgado a la banca. Insisto, es la 4ª vez. No me refiero a los bancos, sino a otro concepto que yo ahondaré en ello en otro tema. Y él se dio cuenta que esa dependencia de lo que yo estoy llamando banca estaba empobreciendo a un ritmo acelerado a su país. Entonces, ¿cuál fue la determinación de John F. Kennedy? Firmar la orden ejecutiva 11-1100, que ustedes pueden buscar en cualquier fuente de información de Internet. ¿Y qué era la orden ejecutiva 11-1100? Una orden ejecutiva donde el presidente John F. Kennedy autorizaba a su gobierno a imprimir sus propios dólares, que ya no dependieran de la banca. Firmó la orden y empezó la producción de los ahora conocidos como dólares Kennedy. Es más, la impresión de los dólares Kennedy logró poner en el mercado de los Estados Unidos 4 millones de papeles, 4 millones de dólares Kennedy. ¿En qué se diferenciaban de los otros dólares, como el dólar que tú usas hoy o los que yo uso hoy? En que ya no eran dólares ligados a la banca. Hablaremos de ello, insisto, más adelante. Y circulan 4 millones de dólares libres de deuda. Ese concepto de dólares libres de deuda, van ustedes a entenderlo en los siguientes temas. Y circulan esos 4 millones de dólares por los Estados Unidos con el plan de detener el empobrecimiento
de la sociedad en los Estados Unidos. ¿Y cuál fue el resultado? 4 meses después de firmar la orden ejecutiva 11-11-0, John F. Kennedy es asesinado en Dallas y el presidente que entra al relevo firmó otra orden cancelando la orden ejecutiva 11-11-0, con lo cual se detuvo la impresión de los dólares Kennedy y se continuó con la impresión de los dólares que hasta la fecha tú y yo utilizamos. Pero, ¿qué es lo que tienen de malo? Ya avanzaremos de ello más adelante. Yo quiero, hermanos, hasta este punto, con estos 3 ejemplos, demostrarles que en todo evento que sucede grande en la sociedad, el dinero está detrás, conduciendo todo para el establecimiento de un plan económico que persigue entregar en las manos de Satanás el dominio completo para establecer un nuevo orden mundial y de ahí poder ya establecer, como dice el cuadro azul, a un único gobernante mundial para Satanás, a través de él, regir sobre la creación de Dios, que ha sido su propósito. ¿Qué es lo que vienen hacia los temas que tenemos por delante? En mi opinión, vienen cosas, no exageraría yo al decir apasionantes, si es que el tema les interesa. Tenemos que entender qué es el dinero, porque tal vez si yo te pregunto ahorita a ti, hermano, ¿para ti qué es el dinero? Les aseguro que todos vamos a decir que el dinero es un medio de intercambio, expresado de una u otra forma. Ah, es un medio de intercambio. Yo utilizo ese papel y ese papel yo lo entrego y a cambio de ese papel a mí me dan un bien material o un servicio equivalente a lo que el papel vale. Así que el dinero es un medio de intercambio. No, el dinero no es un medio de intercambio. Ah, bueno, entonces tal vez el dinero no es otra cosa más que la expresión de algo que está respaldado. O sea, yo tengo algo que dice $100, eso significa que en algún lugar de los Estados Unidos o de cualquier país, aquí sí ya podemos hablar de cualquier país, existe alguna bodega, un búnker custodiado por soldados donde hay oro, plata, petróleo, algo que de alguna manera respalde el valor del papel que tengo en mis manos. Muchos, cuando les pregunto, me dicen eso. Es la representación de algo que me tienen guardado ahí. Yo tengo aquí un billete de $100, alguien tiene guardado, mi gobierno tiene guardado $100 en oro que están respaldando mi papel. No, eso no es el dinero. Y cuando entendamos qué es el dinero, nos vamos a dar cuenta de cómo es el plan económico que, en mi opinión, hermanos, está corriendo libremente por el mundo, al cual ya solamente le faltan unos pequeños ajustes para que ya se pueda tener el control económico suficiente como para impulsar un nuevo orden mundial y después a un único gobernante mundial. En lo que está por venir, hermanos, hablaremos de temas tan apasionantes como las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? El Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin. ¿Sabían ustedes que en este momento por el mundo circulan más de 80,000 criptomonedas? ¿Qué cosas son las criptomonedas? ¿Qué es la cadena de bloques? Es lo que está detrás de las criptomonedas. Es dinero virtual, nos dicen. ¿Y qué pasa de ese dólar virtual que se nos habla que ya existe, que puedo yo comprar y vender cosas con él? ¿Cómo se relaciona? Y en todo esto, ¿qué papel juegan los países árabes con sus reservas de petróleo? ¿Y qué papel juega el sur de este continente americano en el desarrollo de este plan? Hermanos, creo que vienen cosas bien interesantes. Si el tema les gusta, yo estoy seguro que ustedes, como yo, se van a sentir bien con toda la información que iremos compartiendo para ir entendiendo cuál es el plan económico del enemigo y para ir comprendiendo cómo se ha venido dando el establecimiento de este plan. Hablaremos de sociedades secretas, hablaremos del club Bilderberg, hablaremos de la gente que realmente está detrás de la riqueza de este mundo. No, hermanos, no es Elon Musk, el dueño de Tesla, ni tampoco Bill Gates, el dueño de Microsoft, o Jeff Bezos, el dueño de Amazon. No, no son las personas que están detrás de todo esto. Así que si el tema está siendo de su agrado, les invito, hermanos, a que no dejen de conectarse,
Aún tenemos 4 temas y si por sus opiniones o comentarios yo entiendo que tenemos que tomar más tiempo, así lo haremos para que todo quede bien, bien claro. Vuelvo a insistir, en el chat yo he dejado mi número telefónico por si alguno de ustedes, hermanos, desea enviarme algún mensaje, alguna pregunta, si es que el tiempo que tendremos en unos cuantos minutos no alcanza para aclarar alguna duda, con todo gusto diríjanla a través de WhatsApp, que yo les responderé con detalle. Hermanos, ojalá y sientan el deseo de preguntar y aclarar sus dudas con respecto a esto. Al terminar ya, antes de dar el control en los últimos minutos para el cierre de este tema, y si es que existe alguna pregunta o comentario, vuelvo a insistir. Recuerden, nosotros nos estamos acercando a las profecías de la Biblia, pero por el lado económico. La intención es que veamos cómo el acercamiento por este lado nos permite darnos cuenta cómo todo lo que podemos estudiar en todo ese excelente material profético que hay se está cumpliendo y nosotros lo vamos a corroborar. Mucha información viene muy interesante. Hablaremos del oro, veremos estadísticas que nos van a demostrar que en 1971 a 73 sucedió un antes y un después en la economía del mundo que aceleró el establecimiento de este nuevo orden económico que viene, que ya está muy cerca, ya está en verdad encima de nosotros, y ese nuevo orden económico ya va a lograr el establecimiento de un nuevo orden mundial para después cumplir el establecimiento de un único gobierno mundial. Hermanos, intencionalmente quise apurar la exposición de este tema para dejar un espacio libre para preguntas de tiempo, si es que las hay, solamente insistiendo. El primero, es el tema más corto de todos. Por eso es que pude, diríamos, darme ese lujo de dejar estos minutos. En los siguientes temas va a ser complicado, pero a pesar de ello trataré de dejar espacios por si existe alguna pregunta, y si no la hay, no se preocupen, la pueden enviar después a través de WhatsApp o en los temas siguientes. También pueden hacer preguntas sobre el tema que estaremos estudiando o sobre temas anteriores. Si, mis amados hermanos, consideran necesario también dirigir alguna opinión, alguna réplica o incluso algún señalamiento de algo que consideren que tiene o puede hacerse mejor en esta exposición de temas, estoy totalmente a sus órdenes. Así que dejo de compartir pantalla, devolvemos micrófono, mis hermanos, para poder emplear los últimos minutos si es que hay algún comentario o alguna pregunta que se crea conveniente hacer. Mis hermanos, de todo corazón, en verdad, gracias por esta oportunidad y nos vamos a estar viendo bastantes miércoles de aquí en adelante. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra, y a nuestro hermano Miguel Ángel. Hermano Miguel, yo personalmente tengo una pregunta, o quizá un comentario que quisiera escuchar su opinión personal también. Usted ha escuchado lo que se llama Universal Basic Income, ¿verdad? Así es, Sí. claro. Para los hermanos que están aquí, esto es muy interesante. Um, Va a venir, aparentemente hay mucho habla en las estatus gubernamentales de establecer un sistema donde la gente recibe un salario fijo. Digamos, por ejemplo, aunque usted no trabaje, puede ser que esté en casa y no trabaje y ya eso es todo. Y ese salario, aparentemente, la idea es, ¿verdad?, eliminar la pobreza, que no haya pobre, porque entonces elimina quizás de que alguien tenga que vivir en las calles excesivamente. Obviamente eso tiene mucho movimiento hostil, porque el asunto es que si estamos viéndolo a través de las escrituras, sabemos que el anticristo, durante el tiempo donde él estará reinando, ninguna persona que no tenga el sello no puede comprar ni vender. Entonces, si hay lo que se llama el Universal Basic Income, también tampoco vas a poder cobrar, ¿verdad? Entonces, no sé, es también, hermano Miguel Ángel, concerniente a esto, porque va juntamente, he escuchado el sistema nuevo que se llama ChatGPT. Para los hermanos también que no conocen, ChatGPT es un sistema AI de inteligencia artificial increíble, hermano. No sé cómo explicárselo eso. Es sorprendente, incluso lo estoy usando ahora en el trabajo. Y es una computadora que puede literalmente hacer el trabajo de una persona, como si fuera un humano.
y yo, por ejemplo, le puedo escribir que haga algo y él lo hace, o puedo escribirle que me haga un resumen y me lo hace, cualquier cosa. Y el asunto es que eso aparentemente va a eliminar los trabajos, porque ya no va a necesitar un ingeniero de computadora, ni tampoco vas a necesitar una persona, un journalist, ¿verdad? Y Ujú. eso va a eliminar los trabajos, pero cuando se eliminen los trabajos va a haber Universal Basic Income, entonces van a depender de ese dinero, ¿verdad? Que va a venir de parte del gobierno. Entonces, me imagino que esto está establecido para que cuando venga el tiempo de la gran tribulación, haya mucha gente dependiente de esos chelitos, ¿verdad? De ese dinero. Y no pueden trabajar tampoco, no pueden tampoco ganarse la vida ellos mismos. So, ¿usted piensa que todo eso va relacionado en cierta manera con estos últimos tiempos? Gracias, hermano. El salario básico universal, hermanos, fue una idea que empezó a escucharse mucho. No sé cuántos de ustedes estuvieron pendientes de las noticias. Cuando esta cuestión de la pandemia por esta nueva enfermedad COVID, diríamos, explotó, como se generó mucha pobreza, se generó mucha crisis económica. Por cierto, hablaremos también de las crisis económicas. ¿Sabían ustedes que toda crisis económica es provocada? No hay una sola crisis económica que no sea provocada. En estos momentos, hermanos, en el país desde donde yo comparto, desde México, nosotros tenemos una inflación acumulada del 7%. Vamos a hablar de inflación, depreciación. En verdad, estoy seguro que les pueden gustar mucho los temas. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que en este momento en los Estados Unidos hay una inflación acumulada de más del 20%? Eso significa que si algo hace un año les costaba $100, ahora les cuesta 120. Y en esta última oportunidad que yo pude estar en medio de ustedes, hablo de la ciudad, no hubo persona que no me dijera, wow, cómo han subido los precios. Bueno, eso se llama inflación, pero esa inflación es provocada. Ahora, el salario básico universal, cuando se genera la pandemia, surgió de la idea de varios mega ricos que tenían la intención de simplemente dividir los dividendos del mundo, dividir lo que la economía del mundo produce entre el total de la población humana, para que cada persona tuviera un sueldo fijo, que es lo que mi hermano José refería. Ahora, aquí el problema, hermanos, desde el punto de vista profético es el control. El hecho de que usted reciba dinero significa que usted se vuelve dependiente de la persona, entidad de gobierno o de la agrupación que le da el dinero. Sí, hay una frase que dice, el que tiene el dinero tiene el control. Así que particularmente creo, hermano José, el salario básico universal para mí, no podría yo decir, porque eso lo veremos en los próximos temas, que es el fundamento del nuevo orden económico que está a punto de establecerse. Lo que yo sí creo es que son los primeros intentos para poder establecer un nuevo orden económico, que en mi opinión, hermanos, en verdad, si no estamos atentos, en los próximos años ese orden económico nos va a tomar por sorpresa, ¿no? Porque está ya casi establecido. Yo diría, hermano, que esa idea, desde el punto de vista cristiano, simplemente deberíamos rechazarla porque significa control, control sobre la gente, pero considero que sí son los primeros intentos para el ya formalmente echar a andar un nuevo orden económico mundial, que por cierto, hermanos, les voy a demostrar que ya está totalmente operativo, ¿no? Y en ese sentido no dudo que la inteligencia artificial y la tecnología estén posibilitando que ese control se pueda llevar a cabo. Hermanos, ¿sabían este dato? Es escalofriante. De 1980 a la fecha, eh, ¿qué les gusta? ¿40 años? ¿Sabían ustedes que en 40 años la tecnología ha avanzado como no había avanzado en los 600 años anteriores? En 40 años. Hoy sí, ya tenemos la tecnología suficiente para que se pueda ejercer control sobre las personas. Por cierto, les comento algo. Hay personas que a veces suelen decir, oh, es que a mí no me gusta utilizar tarjeta de crédito ni me gusta hacer esto porque yo no quiero que nadie esté chequeando mis movimientos de dónde estoy. Y sinceramente, a mí me da risa escuchar que eso lo diga una persona que trae un teléfono celular, que se está conectando a través de una dirección IP y que por donde usted se mueva, hay enrutadores donde usted se conecta, donde perfectamente saben dónde usted está todo el tiempo, pero no quieren usar una tarjeta de crédito porque es del diablo. O sea, este orden económico, hermanos, no podemos evitar que se establezca. Que nos quede claro,
el anticristo reinará y está establecido porque así suceda. Pero los cristianos debemos estar apercibidos para, desde nuestra trinchera, ganar más almas para que no caigan bajo este nuevo orden económico que está a punto de establecerse. Pero hermano, yo también estoy de acuerdo contigo, el problema es el control y la inteligencia artificial viene empujando mucho precisamente eso, el control. Muchas gracias, hermano. Si hay alguna otra pregunta, quizás, una a la vez, por favor, una sola pregunta nada más, porque no hay mucho tiempo. El hermano Rafael, dígame, por favor. Buenas noches. Mucha información, muchas gracias por tanta información, mi hermano Miguel. Me conecté un poquito tardecito, pero la pregunta que yo le hago, ¿es cierto que la institución federal que respalda, por así decirlo, el dólar, no es una institución que realmente sea federal, que pertenezca a Estados Unidos? Ok, hermano, respondo a la pregunta. En el caso de los Estados Unidos, la institución que respalda la economía de ese país se llama Reserva Federal. En el caso de México se llama Banco de México. Es lo que nosotros llamaríamos bancos centrales para poder usar ese nombre y referirnos a todos sin importar el país. Bancos centrales. Bien, la Reserva Federal de los Estados Unidos, hermano, no es ni reserva ni es federal. No es una institución pública, es un banco privado. Hay gente, dueños, a quienes les pertenece la Reserva Federal y son precisamente ellos parte de ese bloque que está impulsando el establecimiento de este nuevo orden económico que para mí ya está aquí. Solo que, mis hermanos, eso implicaría que me metiera yo en el tema número 3 acerca de qué es el dinero, pero ya llegaremos a ello. Hermano, espero haber respondido. Muy bien, una otra pregunta corta y también precisa, por favor, si hay alguno más, o quizá un comentario. Yo tengo, buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Tengo un pequeño comentario concerniente a lo que el hermano ha hablado esta noche y al comentario de José también. El UBI va de la mano, no sé si usted sabe, hermano, me parece que sí, porque veo que usted está al día con todo eso, con algo que se llama CBDC, Central Bank Digital Currency. Antes de poder dar un UBI, porque la facilidad tiene que ser digital, no como cuando mandaron los cheques al principio de la pandemia que se perdieron, alguna gente no lo recibieron. Parte de esa estrategia usa el dinero digital, CBDC, ¿verdad? Para que entonces todo el mundo reciba su UBI de manera prácticamente instantánea. Ahora mismo ya Estados Unidos está probando con su dinero digital, con el dólar digital. Se llama FedNow y FedNow está trabajando. Ellos no lo publican mucho, pero están en proceso y verdaderamente, hermano, todo es bíblico. O sea, en resumen, todo es bíblico. Espero demostrarles, hermanos, que el dólar digital no es una herramienta para el control mundial que viene, pero sí el dólar digital es una de varias herramientas, quiero demostrarles, que se están utilizando para ya poder establecer un nuevo orden económico. Y se está preparando, hermanos, una gran crisis económica como jamás se ha visto en la historia y cada vez se ve más cerca, ¿no? Eso se acerca en los temas y todo eso tiene que ver con lo que mis hermanos mencionaron. Gracias.